Vieron con Cristian recién lo que sería flexión simple. Vamos a empezar ahora lo que es flexión compuesta, que es un poco más complicado, pero en realidad es que es prácticamente lo mismo. Hay que tener un poco más de cuidado, hacer una cuenta más, pero en la base flexión simple y flexión compuesta es bastante sencillo. Las complicaciones saltan más por cambiar geometría, cambiar no simetría material, que lo empezaban a ver con Cristian. La razón que el ejercicio que vamos a ver ahora tal vez es un poco más complicado no es solo porque es flexión compuesta, sino porque empezamos a agregarle esas complejidades a la historia. Así que empezamos con el repaso teórico, que el repaso teórico va a ser más conceptual y no tanto a lo que es los ejercicios, porque la parte importante de los ejercicios es lo mismo que vieron con Cristian. Empezamos a ver flexión compuesta, que flexión compuesta es simplemente el caso donde el esfuerzo axial no es nulo. Es decir, tenemos una flexión y aparte tenemos un esfuerzo axial que no es nulo. Vieron con Cristian que cuando estamos en régimen anelástico tienen que usar las ecuaciones de equivalencia. ¿Cuáles son las ecuaciones de equivalencia? ¿A qué llamamos ecuaciones de equivalencia? Las que relacionan tensiones y esfuerzos. Las relaciones entre las tensiones y las solicitaciones internas o los esfuerzos característicos, que en el caso de flexión usamos dos. Y de hecho recién con Cristian usaron estas dos también. La que calcula, la que relaciona la tensión con el momento flexor y la que calcula la que relaciona la tensión con el momento, con la solicitación axial. Con Cristian tenían que esto era igual a 0 y de acá desprendían la relación entre la parte comprimida y la parte traccionada. Pero usaron las dos. Tanto para flexión simple como para flexión compuesta debemos usar las dos ecuaciones de equivalencia. Y si es simple, esto es igual a 0. Si es compuesta, lo único que nos cambia es que eso deja de ser 0. La complejidad adicional que nos trae esto es que como ahora esto deja de ser 0, tenemos dos solicitaciones con que jugar y tenemos un par de solicitaciones. Cuando teníamos solo un momento, existía un único momento que alcanzaba esa plastificación total o esa plastificación parcial. Cuando le agregamos la normal, ya empezamos a tener que jugar con dos solicitaciones. Es decir, no existe un único momento de plastificación total o no existe un único momento de encuentro plástico. Tenemos una combinación de infinitas solicitaciones que nos traen a estos casos. O sea, tenemos infinitas combinaciones de normales y momentos que conducen a la plastificación total e infinitas combinaciones de normal y momento que conducen a plastificaciones parciales. Y tenemos que empezar a jugar con ambas dos. Para las cuentas es lo mismo que vienen haciendo antes y lo que vamos a hacer en el ejercicio, que es hacer estas dos cuentas. Conceptualmente podemos y se usan lo que llaman, podemos usar diagramas de interacción, que son formas de poner, vamos a decir, gráficamente, de forma resumida, justamente estas infinitas combinaciones de normal y momento. Cuando hacemos ejercicios, generalmente tenemos un valor de m y un valor de n, y buscamos las tensiones asociadas, o tenemos algún tipo de diagrama de tensiones o diagrama de deformaciones, y con esas tensiones y deformaciones calculamos las solicitaciones asociadas. En ese caso es único. Los diagramas de interacción, en cambio, nos hablan de el caso general de todas las posibles combinaciones de normal y momento que generan estas circunstancias para una sección particular, para un material particular. A la frase que está abajo hay que agregarle que se construyen diagramas de interacción que encierran todos los casos posibles para una determinada sección y determinado material.
Es decir, si cambiamos la sección, el diagrama de interacción es otro. Si cambiamos el material, el diagrama de interacción es otro. Porque llegan distinto a plastificaciones totales o parciales. Vamos a hablar un poco más de diagramas de interacción, que es importante desde el punto de vista conceptual. Se utilizan en algunas estructuras y en algunos programas de cálculo. No lo van a usar tanto para los ejercicios, así que vamos a ir medio de forma resumida. Si hay alguna duda, me preguntan y me interrumpen. Y obviamente vamos a empezar para el caso particular más sencillo que tenemos, y es decir, una sección rectangular y un material simétrico que tiene el mismo comportamiento a tracción que a compresión. Este caso es el más sencillo porque la sección no varía su ancho y el material es igual a ambos lados, lo cual simplifica las cuentas. Si tenemos otra sección u otro material, se complican las cuentas, pero las conclusiones son las mismas. Cuando tenemos este tipo de sección con ese tipo de material, nosotros podemos, en primer lugar, buscar las infinitas soluciones que nos llevan al encuentro plástico o al límite elástico. Cuando hacemos esa deducción, que entiendo que la vieron el martes con Luis, llegan a esta cuenta. Y cualquier valor de n y m que satisfaga esta ecuación va a llegar al límite elástico. Dos casos muy triviales y fáciles de ver es si m es igual a 0 y estoy en el caso del límite elástico, implica que la normal es la normal de encuentro plástico. Y si la normal vale 0, implica que el momento es el momento de encuentro plástico. Llamando a momento de encuentro plástico a el valor de momento que logra que la primera fibra sea igual a 0 sin esfuerzo axial, en ausencia de esfuerzo axial, lo que vieron recién con Cristian. Para cualquier caso que las dos sean distintas de 0, simplemente tienen que satisfacer esa ecuación. Esta ecuación de acá es la ecuación de una recta. Y por lo tanto podemos dibujar la ecuación de esa recta en un gráfico que ponemos normal sobre la normal de encuentro plástico versus momento sobre el momento de encuentro plástico. Este mismo gráfico, aclaro por las dudas, es muy común verlo sin poner esto y sin poner esto. Sigue siendo una recta, la única diferencia es que esto deja de ser 1 y vale NE, y esto deja de ser 1 y vale ME. Es común también dibujarlo de esta forma y poner directamente normal y momento, y entonces poner la normal de encuentro plástico y el momento de encuentro plástico. Y vamos a ir dibujando qué pasa con un caso particular. Supongan que tenemos una sección que arranca en 0 y le empezamos a cargar. La cargamos con cierta combinación que nos da este valor de fuerza axial y este valor de momento flexor. Esa sección, ¿está en régimen elástico o está en régimen plástico? En régimen elástico. En régimen elástico. Si yo sigo cargando y llego acá y tengo este fuerza axial y este momento, ese nuevo punto, ¿está en régimen elástico o está en régimen plástico? Elastoplástico, mejor dicho. Estaría en el límite, digamos. Ese punto es justamente el límite. Es difícil de decir si es uno o el otro. Ambas son opciones correctas. La respuesta de Joaquín creo que es la respuesta más correcta, es el límite. Si me voy un poquito para abajo, es régimen elástico. Si me voy un poquito para arriba, entramos en régimen elastoplástico. Es decir, cuando paso a ese tercer punto, empezó ya a trabajar en régimen elastoplástico. Para poner números, 1
el elástico, 2 es el límite, 3 es elastoplástico. Entonces, esta combinación de normal y momento generan que la sección empiece a trabajar en régimen elastoplástico. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Así como podemos plantear esta ecuación que nos da las infinitas combinaciones de normal y momento que alcanzan el límite elástico, podemos plantear las infinitas combinaciones de normal y momento que alcanzan la plastificación total. La demostración es un poco más larga, pero nuevamente entiendo que la vieron con Luis, si no, avísenme. Pero simplemente haciendo cuentas, planteando un diagrama de tensiones de plastificación total, pueden plantear la relación que debe tener la normal y el momento para tener plastificación total. Es decir, cualquier combinación que, de normal y momento que satisfaga esto va a estar en plastificación total. Cuando trazamos esa nueva curva, nos da una curva de este estilo, donde, voy a sacar esto para simplificar, el valor de esfuerzo axil sin momento que alcanza la plastificación total es el mismo valor del esfuerzo axil que alcanza el límite elástico. En axil, cuando plastifica la primera fibra, plastifican todas las fibras. En cambio, cuando tenemos flexión simple, acá se empieza a plastificar la primera fibra, acá tenemos plastificación parcial y acá llegamos a plastificación total. Que para este material y esta sección vale 1,5 veces el momento del límite elástico. Cambiamos el material, cambiamos la sección, va a dar otro número. Pero no, este punto es el punto donde, si tuviésemos flexión simple, plastificaría la totalidad de la sección. Si tenemos axil pura, acá plastifica la totalidad de la sección. Si tenemos una combinación de axil y momento, estos puntos plastifican la totalidad de la sección. Entonces continuemos con nuestra recta de carga, seguimos cargando y llegamos a 4. El punto 4, ¿está plastificado? ¿No está plastificado? ¿Está elástico? ¿Cómo está? ¿En régimen anelástico? En régimen anelástico o elastoplástico. Y plastificación parcial, cuando llego a 5, ¿cómo estoy? Ya ahí la última fibra alcanzó la plasticidad. La última fibra alcanzó la plasticidad. A mí me gusta decir más que la totalidad de las fibras alcanzaron la tensión de fluencia. Es decir, tenemos plastificación total. Y el punto 6, ¿cómo está? Puede ser que no pueda estar en ese punto 6 nunca. El punto 6 es inadmisible. El punto 5 ya tenemos todas las fibras plastificadas, todas las fibras con tensión de fluencia. Y la tensión de fluencia no puede ser superada. Nunca puedo tener una tensión mayor que fluencia. Entonces, nunca puedo alcanzar al punto 6. El punto 6 es una combinación N y M inadmisible, inalcanzable. Y vamos a, por las dudas, por si alguien simplemente está copiando, eso no existe. Las posibilidades es esto acá, régimen elástico, límite elástico, plastificación parcial, plastificación total, y ahí muere las posibilidades. No puedo seguir cargando más allá de eso. Acá se genera una rótula y no puede tomar más carga. Entonces tenemos esa sección rayada, que son todas las zonas posibles de plastificación parcial, donde vamos a tener
parte de las fibras plastificadas y parte de las fibras en fluencia y partes no. Y vamos a estar manejando el régimen elastoplástico. Todo el área de acá lo hicieron durante el resto del cuatrimestre. ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces continuamos a un caso un poquito más sencillo, un poquito más complicado. Recién, para este caso sencillo, el mayor momento posible que puede tomar la sección es esta acá. Pero, ¿es siempre así? ¿Siempre el mayor momento posible que pueda tomar la sección se va a dar cuando el esfuerzo axial sea nulo? ¿Se entiende la pregunta? Yo no tanto, ¿la podrías repetir, Felipe? En esta curva lo que nos está diciendo es que a medida que disminuimos el esfuerzo axial, el momento flexor que puede tomar para alcanzar la plastificación total o el momento flexor necesario para alcanzar la plastificación total es cada vez más grande. ¿Siempre va a suceder esto? Siempre que aumentemos el esfuerzo axial, el momento máximo que pueda tomar tiene que ir bajando. Y depende de la sección o no. ¿Por qué de la sección? No sé que lo que vimos recién era un caso particular para esta ¿Se acuerdan sección. del ejercicio que habíamos visto en flexión de la caladura? ¿Qué pasaba con la caladura? ¿Se acuerdan de ese ejercicio maldito? Sí. ¿Qué pasaba en ese ejercicio? El esfuerzo normal ayudaba a centrar, creo que, no me acuerdo si era una carga. Era un material que soportaba bien compresión, y como soportaba bien compresión, mientras más comprimido estaba, más momento podía tomar. La compresión era buena para ese material. Entonces, depende del material. Y de hecho, en ese ejercicio de la caladura, de forma muy oculta, ya habíamos arrancado a hablar de régimen anelástico, porque el ejercicio era anelástico, habíamos perdido la linealidad mecánica, solo que no entramos en mucho detalle en ese momento. Algo parecido nos va a pasar acá. Si tenemos un material que soporta distinto tracción que compresión, en esos casos, un esfuerzo axial del signo del que soporta más va a lograr que podamos tomar más momento. El caso del hormigón, el caso de la mampostería, soporta más el caso de los suelos, si es que los suelos pueden tomar tracción, pero siempre soportan mejor compresión. Y eso genera que cuando mi sección esté comprimida, el momento total que pueda tomar es mayor. Y por lo tanto, este valor de acá, que es el momento de plastificación para flexión simple, puede ser menor que el momento máximo que pueda tomar mi sección. Y esos son los casos donde me conviene comprimir mi sección para poder tomar más flexión. Que lo van a ver más adelante en la carrera, pero cuando usan elementos de hormigón, en ciertos casos se genera una compresión y esa compresión permite ganar esto y que soporte más momento mi sección. Entonces, el diagrama de interacción no tiene por qué ser simétrico respecto a este eje, porque justamente este valor puede ser distinto a este si mi material no es simétrico. Como soporta más compresión, para que plastifique compresión requiere mayor esfuerzo que para que plastifique tracción, y eso me genera que esta curva tenga el máximo acá. Fíjense que este punto sigue, este vértice sigue estando acá, cuando la normal es nula, pero en plastificación total se me corre el máximo acá abajo.
Después seguimos teniendo lo mismo, no importa para qué lado carguemos, si estamos en esta zona elástica, límite elástico, elastoplástico con plastificación parcial, elastoplástico con plastificación total. Y al aplicar ese esfuerzo así de compresión, puedo tener un mayor momento, puedo tomar un mayor momento. ¿Preguntas? Lo otro que vieron el martes es el material elastoplástico real. Lo que venimos trabajando por ahora son materiales donde esto puede deformarse de forma infinita. Puede deformarse de forma infinita. Para lograr deformaciones infinitas, tengo que alcanzar plastificaciones totales. Entonces, sí, pero pueden tomar deformaciones infinitas y no hay un límite a esa deformación. Ahora, lo que llamamos en esta materia elastoplástico real es cuando adicionalmente a esta tensión, esta deformación de fluencia, que nos dice cuándo el material empieza a plastificar, tenemos deformaciones que vamos a llamar últimas, que son límites que le imponemos a nuestro material o que tiene nuestro material. Es decir, acá empieza a plastificar y este valor no puede ser superado. Y ese valor que no puede ser superado puede ser porque realmente el material se rompa en ese momento. O sea, hay materiales que los materiales se rompen, ningún material se puede formar de forma infinita, pero hay ciertos materiales muy, muy plásticos donde esta deformación última está tan lejos que no es relevante, y en vez de fijar la deformación última porque se está rompiendo ese material, se fija una deformación última por algo que, dependiendo del libro, se puede llamar rotura convencional. A mí no me gusta el término rotura convencional, porque la palabra rotura para mí es que se rompe, pero bueno, podemos fijar límites a la deformación por ciertos criterios que consideremos. No queremos que el material se deforme más que cierto valor por ciertas razones que no vamos a entrar en detalles. Y eso es nuestra deformación última. La máxima deformación que permitimos, ya sea porque el material realmente la resiste o porque tenemos otra razón para limitar deformaciones a este valor. Y eso va a generar que no podamos plastificar totalmente el material, porque para plastificar totalmente requeríamos deformaciones infinitas. Al poner este límite, las máximas combinaciones de normal y momento van a ser siempre plastificaciones parciales, porque siempre vamos a estar con algún diagrama limitado por esta zona. El texto dice eso, que esto, lo que dije recién, de que el límite no tiene por qué ser necesariamente rotura. Es una deformación última que tenemos que cumplir. No podemos superar ese valor. Y entonces la deformación, la máxima combinación de normal y momento es una plastificación parcial. Este concepto de material elastoplástico real lleva a la idea o al tema de planos límites. Que planos límites es un plano donde al menos una fibra alcanza esta deformación última. Cualquier caso en que una fibra de la sección toque o tenga la deformación última, lo vamos a llamar plano límite. Y entonces empezamos a ver un caso particular de un plano límite. Tenemos una sección y acá lo que vamos a dibujar es deformaciones. Fíjense que cuando planteamos el elastoplástico real, y de hecho cuando planteamos también plastificación parcial, lo que va a ser conveniente es plantearlo siempre del punto de las deformaciones y no del punto de vista de las tensiones. No empezamos dibujando diagramas de sigma. ¿Y alguien me puede decir por qué empezamos dibujando diagramas de deformaciones y no de tensiones? ¿Por qué nos va a convenir plantearlo siempre desde el punto de vista de las deformaciones? Se mantienen planas las secciones todavía. La sección se mantiene plana, mantenemos la hipótesis de secciones planas, entonces este diagrama va a ser una recta, una línea,
y es algo que vamos a poder plantear y algo que sabemos. Es una recta, me simplifica, me da más información. Las tensiones van a ser lo que sea de relacionar esa recta de deformaciones según nuestras propiedades materiales. Pero bueno, por eso empezamos planteando épsilons, y ese es el epsilon 0, y después tenemos ciertas deformaciones últimas. No está en la diapositiva, pero en algún lugar de por acá tendré un épsilon de fluencia a tracción, y en algún lugar de por acá tendré un épsilon de fluencia a compresión, que por ahora no son tan relevantes, pero los dibujo para que se lo imaginen. Si la deformación está en este rango, es elástica. Si la deformación está en este rango, va a tener asociadas tensiones de fluencia. Y nunca puedo superar este valor. El valor último nunca puede ser superado. ¿Cómo sería el plano límite para esfuerzo axial? Si empiezo a traccionar, ¿cómo son mis deformaciones? A traccionar puro, o sea, tracción pura, sin momento flexor, sin nada. Tracción pura. ¿Cómo es el diagrama de deformaciones? Es constante. Es constante. Es decir, yo tracciono y estoy en régimen elástico. Sí, pero no se va a ver. Vamos con un naranja. Tracciono en régimen elástico. Debería ser constante. Perdónenme el pulso. Ahí queda un poco mejor. Y me da ese estilo. Si yo sigo aumentando la tracción, ¿qué pasa? Llegarías a la fluencia y después te pasás. Llego a la fluencia. ¿Me puedo pasar? Si lo querés seguir deformando, no podés. Perfecto. Si lo quiero seguir deformando, lo puedo. Y puedo alcanzar ese caso ahí. Y ahí, tanto acá como acá, mi sección ya está plastificada totalmente. Sigo aumentando hasta épsilon último. Y estoy acá. ¿Me puedo pasar? No podés. No puedo. Exactamente. Entonces, todo este tramo de acá va a ser un tramo donde está plastificado totalmente, pero la deformación última y el plano límite va a ser este. Porque plano límite es cuando una fibra alcanza la deformación última. Entonces, todo esto acá es plastificación total, pero el único plano límite es este. Y lo mismo vamos a tener a compresión. Entonces, cuando planteamos el esfuerzo axial último, todos los puntos están en su deformación última y están en plastificación total. Es el único caso donde el plano límite o la máxima solicitación coincide con la del elastoplástico real, porque de hecho, cuando tenemos solo esfuerzo axial, el límite elástico y la plastificación total era lo mismo. Entonces, el plano límite vuelve a ser el mismo punto. Todas las deformaciones alcanzan el valor último. ¿Cómo sería flexión simple asumiendo que esto es una sección rectangular? Si esto es una sección rectangular, ¿cómo sería el diagrama de deformaciones para flexión simple en régimen elástico? Es lineal. Es lineal, ¿y qué más sabemos? Y el eje neutro está por el baricentro, en medio. Es lineal, como es una sección rectangular, está en el medio, el eje neutro, el baricentro, y como es flexión simple, el eje neutro es baricéntrico. Y tengo eso así. Si sigo aumentando el momento, ¿qué le pasa? Flexión simple. Y las fibras más alejadas del baricentro alcanzarán la deformación de fluencia. Bien, y acá nos complica un montón la historia dependiendo de un montón. Nos complica la historia si es simétrico el material a fluencia o no es simétrico. Por cómo lo dibujé, parece resistir menos tracción y empezaría a plastificar arriba. ¿Y eso qué va a implicar?
Que baje el eje neutro. Que se mueve el eje neutro, perfecto. Se te baja el eje neutro, se te mueve para abajo si este es mayor que este. Si son iguales, seguiría simétrico, seguiría con baricentro simétrico, se seguiría plastificando y seguiríamos aumentando de alguna forma esa pendiente hasta alcanzar esa recta, y esa es mi primera recta del que podemos llamar que es plano límite. Todas las rectas que dibujé antes en verde son simplemente como avanzando, régimen elástico, empieza a plastificar, sigue siendo una recta, sigue girando hasta que un punto alcance una deformación última, y como la deformación última atracción parece ser mucho más chica que la deformación última compresión, el primer punto que alcanza, la primera fibra que alcanza la deformación última es la de arriba, y esto sería un caso de un plano límite con flexión simple. ¿Se entiende? Felipe, Sí. ¿podés tener que el épsilon de fluencia sean iguales, pero no los épsilon últimos? Sí, podés. No tanto por rotura convencional, pero sí por límites que vos fijás. En el caso de hormigón, la idea de planos límites más o menos se aplica, pero el hormigón armado, vos tenés el acero que toma la tracción, y vos terminás limitando deformaciones en el lado del acero por el hormigón. Entonces empezás a tener cosas no simétricas medias raras de ese estilo. Pero bueno, es más convencional que otra cosa. Bien, ¿qué pasa si ahora le agrego un esfuerzo axial de tracción? Y digo tracción para decir algún signo. ¿Qué pasaría Lo que si... ya tenías. Empecemos por ahí. Si a ese mismo momento le agrego un esfuerzo axial de tracción. Y como que más fibras van a alcanzar la plastificación. ¿Y cómo se mueve el diagrama? Hacia la derecha. Se movería algo así. O sea, eso no son dos rectas paralelas, por las dudas aviso, pero no, se movería algo así. ¿Y eso está bien? ¿Es admisible? Asumiendo el astoplástico real. No, porque, claro, algunas fibras pasan la deformación última. Exactamente. Entonces, si tenemos un material, el astoplástico real, a ese momento no le puedo agregar tracción, y lo que me termina pasando es que si le agrego tracción, se me va a tirar una recta de ese estilo y va a cambiar el valor del momento. O sea, si quiero aumentar la tracción, tengo que disminuir el momento, y esa recta en verde es otro caso posible de un plano límite. Si hubiese puesto en vez de esa tracción otra tracción, me quedaba otra recta para ese lado, y si pongo compresión, me quedaría una recta para este lado. Y todas esas rectas que estoy dibujando son planos límites posibles. ¿Me siguen hasta acá? Perdón, Felipe, ¿podrías poner compresión pura y no modificar el momento, no? Y se te corre toda la recta por la izquierda. Perfecto. Podría haber puesto, lo pongo en naranja, lo que dice Juan. Podría haber puesto una compresión y se me mueve para ahí. Eso es admisible, pero ese es un plano límite. No. Bien, entonces, eso es algo admisible, la sección lo soportaría, lo puedo tomar, no es un plano límite. Dependiendo del ejercicio, aplica o no aplica. ¿Me siguen hasta acá? Hasta acá. Bien, si esto se entiende, lo que puedo empezar a hacer es plantear todos los planos límites posibles que tiene esta sección y este material. Nuevamente depende de la sección y del material, pero si yo sigo cambiando el valor del momento y
Y la normal, llego a este caso, y a partir de ahí, si quiero seguir moviéndome, tengo que empezar a hacer algo de ese estilo. ¿Se entiende cómo voy dibujando? Todas esas reglas que voy dibujando son posibles planos límites cambiando la combinación de normal y momento. Justo en este caso, medio que voy aumentando el valor del esfuerzo axial hacia la compresión. Es decir, de esta flexión simple, le pongo más esfuerzo axial y a medida que voy cambiando tanto momento como esfuerzo axial, voy tirando rectas así, hasta que toque este punto. Tengo un caso particular que es esta de acá, donde está tocando 2 fibras la deformación última. Y si quiero seguir aumentando el valor del esfuerzo axial, disminuyo más el momento y tengo estos casos acá. Y todos esos son posibles planos límites. Ahí vemos un montón de posibles planos límites, la flexión compuesta. Y esto ya lo vimos recién. De todos esos planos posibles, ¿puedo saber cuál tiene esfuerzo de tracción y cuál tiene esfuerzo de compresión? Viendo solo esa figura. Es decir, la normal, el esfuerzo axial, ¿es positivo o es negativo? ¿Puedo saberlo para todas esas rectas? Cambio la pregunta. La recta azul, ¿cuánto vale n? 0. 0. Y en esta recta de acá, ¿cuánto vale n? No un número, porque no tenemos números, pero compresión a Positivo, tracción. ¿no? Positivo. Y en esta de acá, También. esta de acá, Eso me parece que lo digamos al revés, era negativo. eso va a dar comprimido. Y todas estas de acá van a dar siempre compresión. Si están de ese lado de la recta flexión simple, van a estar comprimidas. Y de hecho, lo borré, pero si tenía esto como epsilon de fluencia a compresión. La recta que voy a pintar en violeta, no, ¿qué color quiero? En verde. Esta recta de acá. ¿Qué solicitaciones tiene? ¿Cómo es el sigma de eso? El diagrama de tensiones asociado a esa, que vamos a mejor resaltar en amarillo. Esa recta. Fernando por chat dice tensiones mayores a fluencia. ¿Puedo tener tensiones mayores a fluencia? Esto de acá, los voy a ir ayudando a poco, tiene deformaciones mayores a la deformación de fluencia. Pero ¿cómo son las tensiones? Puede ser que sean toda la tensión de fluencia negativa. Están todas en sigma de fluencia de compresión. Entonces, ¿qué solicitación tiene? Compresión. Las dos que estoy marcando en amarillo para ese valor de fluencia que está en verde, estas dos no solo están comprimidas, sino que tanto esto
como esto es el n de, en auxilio de lo mismo, de plastificación total o de límite elástico, n de plastificación a compresión. Esas dos rectas amarillas están asociadas a la misma solicitación. Está totalmente comprimida, totalmente plastificada a compresión. Las deformaciones me dieron dos planos distintos, pero la solicitación es la misma. Porque apenas empieza a plastificar axialmente, es medio un chicle. Y si vengo con la recta, empezó a plastificar, si quiero hacer esto, puedo perfectamente. Y está totalmente plastificada. Porque hacer esto ya se deformó libremente, si estaba plastificada previamente. ¿Se entiende eso? Si se entiende eso, borro y hago una nueva pregunta. Perdón, entonces las dos tienen las mismas solicitaciones, pero distintas deformaciones. Sí, correcto. Siempre, una vez que es epsilon superó, o sea, la manera que yo lo veo esto es sigma epsilon, y tenemos esto así. Si yo estoy acá o estoy acá, ¿cuánto vale sigma? Para esta deformación y para esta deformación. ¿Cuánto? Vale, lo mismo. Vale lo mismo. Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Siempre vale tensión de fluencia. Así como una deformación no está asociada a una tensión, porque plastificó todo, acá pasa lo mismo. Esta recta y esta recta son dos deformaciones distintas que están asociadas a plastificación total, a compresión por esfuerzo axial. ¿Sí? Sí, sí. Y para asegurar que nos estemos entendiendo todos esto. Si yo tengo, voy de vuelta, esa deformación de fluencia a compresión y esta deformación de fluencia a tracción. Deformación de fluencia a compresión, deformación de fluencia a tracción. ¿Cómo es el diagrama de sigma? De tensiones. Que no sé dónde dibujarlo, dibujamos acá al costado. ¿Para qué plano? Buena pregunta. Para el azul de flexión simple. Las fibras que tengan más que el epsilon de fluencia van a estar con sigma de fluencia y después el lineal. Entonces, por ahí. Y por ahí alcancé fluencia. Y entonces la tensión me tiene que dar así, así, y ya que estamos y hacemos todas las rectas bien, el 0 de sigma tiene que coincidir con el 0 de epsilon. Importante. Y así. Ese es el diagrama de tensiones asociado a la deformación en azul. Podemos pensar lo mismo para cualquier otro caso, siempre que supere fluencia, siempre que supere la deformación de fluencia, la tensión es igual a la tensión de fluencia. ¿Sí? Y fíjense que son todas las rectas, en las rectas violetas y el azul, son casos de flexión compuesta que me van a dar plastificación parcial. Me van a quedar de esta pinta. O para un lado o para el otro, pero siempre es plastificación parcial. La única diferencia entre plano límite o elastoplástico real y deformación parcial es cuál es el dato que yo conozco. Cuando planteo un elastoplástico real y planteo planos límites, voy a conocer las deformaciones. Pero la pinta que tiene esto es igual a una plastificación parcial. Porque, de hecho, es una plastificación parcial. No es igual a, es una plastificación parcial. ¿Se entiende?
¿Sigo? Felipe, perdón. Antes que habías marcado dos planos donde estaban todas comprimidas las fibras. No tiene que llegar a ser un plano último o un plano límite para que pase eso, ¿no? No, no, se puede dar Ah, con otras cosas. bien. Comentario corto, no está en la diapositiva, pero no cuesta mucho agregarlo al caso. Yo antes hablé de diagramas de interacción y hemos visto que el límite elástico era algo así, la plastificación total era algo así, y podemos también hacer el mismo diagrama para planos límites. Es decir, las infinitas combinaciones de normal y momento que alcancen esta restricción que le ponemos a las deformaciones por deformación última. Y me queda una curva de ese estilo. Eso es el diagrama de interacción para un elastoplástico real, que es un caso particular de deformaciones parciales, plastificaciones parciales. Siempre que tengo plastificación parcial, estaba en el área contenida por esas dos cosas, que resaltaremos en amarillo. Todo esto era plastificación parcial. Y entonces, el diagrama de interacción para el elastoplástico real va a ser una curva en el área relacionada a plastificación parcial. Y estos son, de hecho, los diagramas que se terminan usando para el caso de hormigón. En hormigón se restringen las deformaciones, no podemos tener deformaciones infinitas en las piezas que dimensionamos, y existen diagramas de interacción para piezas de hormigón que son de elastoplásticos reales, que son más feos que estos por otros temas que van a ver más adelante, pero la idea es esa. Van planteando todos esos posibles casos que venía planteando recién y vamos formando esta curva, que es mucho más difícil de plantear, no es tan fácil, porque tengo que borrar el dibujo, pero fíjense que cuando veníamos planteando del epsilon igual 0 a los epsilon último, teníamos que empezar a hacer para acá, hasta llegar acá, para acá. Todos esos planteos me dan una sucesión de distintas curvas, no es siempre la misma curva, que van formando el diagrama de interacción. Se puede hacer, se hace y se usa.